Contacto en Jerusalén. Ron Castilla, un investigador privado español, viaja a la ciudad de Jerusalén, en Israel, para investigar las puertas dimensionales. Durante su estancia en la Ciudad Santa, el investigador se verá envuelto en una trama trepidante de aventuras. La gente no sabe si los judíos en el Israel actual si diezman o no diezman. ¿Qué creéis que hacen los judíos actualmente? ¿Diezman o no diezman? Bueno, pues la respuesta es que los judíos en el Israel actual no diezman. Ninguno, o sea, no diezman, no practican el diezmo. ¿Y eso por qué es? Pues porque actualmente no existe el templo de Jerusalén. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Porque los diezmos se tenían que llevar al templo de Jerusalén y allí se guardaba en los almacenes del templo, lo que se llamaba el alfolí del templo. Hay quien piensa que el diezmo en el antiguo Israel era practicado solamente por aquellos que daban alimentos y productos de la tierra. Esto, como veremos en este vídeo, veremos que esto no es así, sino que el diezmo se practicaba sobre todos los bienes, sobre toda la riqueza que la persona poseía. Lo que ocurre que las cosas agrícolas eran representativas. O sea, el diezmo agrícola era representativo, representaba, por ser el más abundante, lo que era la práctica de la totalidad del diezmo. Era representativo, pero no quiere decir que no se pudiera diezmar otro tipo de productos, otro tipo de cosas. Pensemos, por ejemplo, ¿sabes qué porcentaje de tanto por ciento de población en España se dedica al sector agrícola? Pues se dedica a la actividad agrícola. En España actualmente se dedica el 3% de la población. Claro, imaginemos en un supuesto que se pusiera el diezmo bíblico en la España actual. Claro, las cifras no hacen sentido. ¿Qué pasa? ¿Que solamente el 3% podía hacer ese diezmo? ¿Y qué pasa con el 97%, que es la gran mayoría? ¿Qué pasa? Porque claro, el diezmo era un mandamiento, era un mandato de Yahvé, y había que cumplir con los mandatos de Yahvé. El pueblo de Israel tenía que cumplir con los mandatos de Israel. Y además, cumplir con los mandamientos de Yahvé implicaba atraerse la bendición de Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 97% en esta España actual no tendría derecho, o sea, no podría cumplir con el mandamiento de Yahvé y no poder beneficiarse de esa bendición de Yahvé como consecuencia de haber cumplido con el mandamiento de diezmar. Entonces, esto nos aclara un poco el panorama, ¿no? En el antiguo Israel, al contrario, era una sociedad muy agrícola. Quiere decir que la gran mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Por eso es que, como decíamos, era representativo el sector agrícola sobre el diezmo, sobre ese tema, ¿no? Porque la grandísima mayoría de Israel tenía que ver, estaba relacionada con el cultivo de las tierras. Unos las trabajaban, otros eran los dueños de las tierras, otros llevaban los productos, es decir, había muchos sectores, mucha población implicada. Era la gran mayoría de la población de Israel estaba implicada en las actividades agrícolas, por eso era representativo, pero no quiere decir que no se pudiera diezmar otras cosas. Los diezmos que se llevaban al templo
Pues resulta que en el templo de Jerusalén estaba el alfolí, que era un gran almacén donde se apilaban, se guardaban todos los productos de los diezmos. Seguramente pues estaba compartimentado, dividido en dependencias. En unas dependencias se recibirían los productos relacionados con el ganado, en otra dependencia se recibirían los productos relacionados con la agricultura, y habría otras dependencias para recibir pues otro tipo de cosas, como podía ser, por ejemplo, artesanía, ánforas, tinajas, sectores artesanales de la población que se dedicaban pues eso, a la cerámica, o otros llevaban dinero. Depende de las actividades de la gente, pero lo más representativo y abundante evidentemente era la agricultura y la ganadería. Es curioso que tanto en la Torá, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, no hay una exención, o sea, no hay una prohibición de no practicar el diezmo a aquellos sectores que no se dedican a la agricultura o a la ganadería. Porque claro, para que las cosas estuviesen bien claras, aquellos que dicen, tanto algunos judíos como gentes del mundo cristiano, que dicen que solamente se diezmaba agricultura y ganadería, pues resulta que no encontramos ningún versículo, ningún texto en donde Yahvé prohibiera de manera expresa decir que estaban exentos a aquellos oficios, a aquellas personas relacionadas que no tenían que ver con el campo, con las actividades del campo o con los ganados. Entonces no hay una exención para nadie, para ningún sector, para ningún oficio. Al contrario, siempre se habla del mandamiento del diezmo para el pueblo de Israel. Entonces no hay exención. Actualmente los judíos actuales opinan, claro, hay muchas corrientes, sectas y opiniones, ¿no?, dentro del mundo judío actual, suelen opinar que ellos piensan que en el antiguo Israel, que esos otros oficios como artesanía, carpintero o lo que fuere, ¿no?, alquiler de casas o otras actividades, pues piensan como que estaban exentos, pero a ciencia cierta no lo saben, y ellos no vivieron en el antiguo Israel para corroborar tal cosa. El mandamiento es general para el pueblo de Israel, y como decimos, no hay una exención, una prohibición expresa en la Biblia para limitar la práctica del diezmo, siendo la actividad agrícola la más representativa del diezmo, porque había que llevar mucho alimento a los graneros que estaban en el almacén del templo, porque había que alimentar a toda la tribu de Leví, los sacerdotes, es decir, había que llevar mucho alimento. Entonces era muy importante, era vital el sector de la agricultura, y también pues todo el tema de los ganados. Y ahora, en apoyo de todo esto que venimos diciendo, vamos a leer unos breves pasajes para confirmarlo. En la Sagrada Escritura, aquí tenemos, empieza el diezmo con el personaje bíblico de Abraham, aunque bueno, podemos retroceder hasta la creación, ¿no?, los tiempos de la creación, pero bueno, empezando con Abraham, libro de Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14, versículo 20, dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí se le aparece el rey de Melquisedec a Abraham, y dice que le dio a Abraham, al rey de Melquisedec, le dio los diezmos de todo. No está diciendo
no está diciendo que le dio el diezmo correspondiente al cultivo de la tierra, de la vid, de las vides, del grano del trigo, de la cebada. No, aquí dice, porque resulta que el rey de Melquisedec le ofreció a Abraham, dice que sacó pan y vino, curiosamente, ¿verdad? Dos símbolos que se repiten luego en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces dice el texto que entonces le dio a Abraham, al rey de Melquisedec, los diezmos de todo, es decir, de todo el botín de riquezas y de bienes que Abraham había obtenido en esa guerra que había tenido contra aquellos reyes que habían retenido al sobrino Lot. Otro texto parecido tenemos más adelante en Génesis 28-22. 28-22, que dice, aquí está relacionado con el patriarca Jacob, y esta piedra que he puesto, dice Jacob, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, repetimos el versículo, aquí porque hace un pacto Jacob con Yahvé, y entonces hizo un altar de piedras, y dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, de todo lo que me dieres. Aquí de nuevo no está diciendo Jacob, o sea, se refiere a todos los bienes y ganancias y riquezas que pueda obtener en su vida, el diezmo apartaré para ti. ¿Ves? Aquí no está hablando de voy a apartarte el grano, del trigo, de la cebada, del cultivo de maíz y de cosas de la tierra, no está hablando de eso, sino de todos los bienes. Porque todos los bienes pertenecen a Yahvé. O sea, el diezmo, como dice el texto bíblico, mío es el oro y la plata, dice Yahvé. En la escritura, mío es el oro y mía es la plata, dice Yahvé. Entonces, todos los bienes que hay en la tierra son de Yahvé y la tierra pertenece a Yahvé. Entonces, de lo que nosotros conseguimos, ganamos, en realidad es de Yahvé. Entonces, como reconocimiento de que es nuestro Señor, Yahvé, y nuestro Creador, como muestra de respeto y en agradecimiento, lo que obtenemos nosotros de nuestras ganancias no es nuestro en realidad, puesto que todos los bienes son de Yahvé. Entonces nosotros correspondemos esa bendición que nos da Yahvé con todos esos bienes, devolviéndole la 10ª parte de esos bienes, del valor de esos bienes. Y pueden ser los bienes de cualquier tipo. El que tenga bienes agrícolas, pues agrícolas. El que tenga de otro tipo, pues tendría que ser de otra manera. Vamos a otro texto, por ejemplo, en Hebreos 7.4, Hebreos 7.4, que está aquí hablando Pablo, y dice lo siguiente: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El mismo Pablo lo está diciendo también. Considerad pues cuán grande era este, aquí se refiere al rey de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Aquí se refiere lógicamente también a todos los bienes y riquezas, no está hablando de grano de la tierra. Vamos a continuar con algún otro texto, por ejemplo, Segunda de Crónicas 31.5. 31.5, que dice lo siguiente: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia
los diezmos de todas las cosas. O sea, aquí recalca e insiste que no solamente los hijos de Israel están haciendo acopio de los elementos agrícolas, sino luego además van a reunir todos aquellos bienes de todo tipo. Repetimos el versículo: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. O sea, más claro ya no se puede decir. Está haciendo una separación entre una cosa y la otra, y cómo las dos se complementan, que una no prohíbe la otra, una no quita la otra. Y como decimos, es que no hay una prohibición expresa de no diezmar, de que no se pueda diezmar con otra cosa que no sea un producto agrícola. Cada uno, pues, se trata de diezmar de todo, con los bienes que tenga uno. Lo que ocurre que, como decíamos al principio, la gran mayoría, la inmensa mayoría en el antiguo Israel se dedicaba a la labor agrícola, a cosas del campo, los productos, los granos, las vides, las frutas, pues todas esas cosas. Bueno, tenemos algún texto más. Curiosamente aquí en Lucas 18, 12. Sí, Lucas 18, 12, que dice lo siguiente. Aquí estamos en el Nuevo Testamento. Y aquí es la parábola del fariseo y el publicano. Esto está en Lucas, capítulo 18, en el apartado que se titula Parábola del fariseo y el publicano. Pues bien, está hablando el fariseo intentando justificarse y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí el fariseo está reconociendo también: doy diezmos de todo lo que gano. No está diciendo vengo con sacos de productos agrícolas o de cosas comestibles o de unos ganados. No, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, de todo lo que gana. O sea, es una afirmación genérica y clara, que más claro ya no se puede decir. Y por último, ya para terminar, nos vamos a Isaías 66, que está hablando del milenio, de cómo será en el futuro las cosas. Y dice que Isaías, capítulo 66, y dice, por ejemplo, versículos 20 en adelante, ¿no? Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahvé, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahvé. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo, es decir, aquí equivale a sábado, que es el sábado, dice: de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Es decir, aquí vemos cómo en el milenio la población de la tierra acudirá a Jerusalén para llevar, porque tiene que, dice, vendrán todos a adorar delante de mí. Dice, se decía una vez al año, y luego dice de sábado en sábado y de mes en mes. Dice de sábado en sábado y de mes en mes. Bueno, el diezmo normal se ha solido guardar de mes en mes, precisamente, que es cuando la persona obtiene su ganancia después del mes de trabajo, obtiene esa ganancia, el sueldo o esa ganancia. Por eso tiene sentido aquí, que dice que y de mes en mes y de sábado en sábado
vendrán todos a adorar delante de mí. Porque ¿qué pasa? Que va a ir la gente a adorar a Jerusalén delante de Yahvé, Hijo, que es Yahshua el Mesías, y van a ir con las manos vacías. Pues bueno, pueden ser ofrendas, pero también cabe aquí el diezmo, porque también es un modo de ofrenda. O sea, no se especifica, pero se llevan, porque no vas a ir a adorar con las manos vacías. Tendrás que llevar regalos presentes, ofrendas, o diezmos en su caso. No se especifica, pero cabe todo, y porque se dice de mes en mes, no solo de sábado en sábado, sino de mes en mes, que podamos tener una relación con el diezmo. Y bueno, pues por aquí lo podemos dejar.